Vamos a hacer 3 son. Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Estamos leyendo el Gita Vajini, el Bhagavad Gita comentado por Sai Baba. Hoy vamos a culminar el capítulo 4. Son 4 páginas. eh, Tiene mucho correlato con estas 4 páginas en sí, con lo que veníamos leyendo del capítulo 4. Se acuerdan el sábado pasado que nos decía Sai Baba que el placer y el dolor, como que son 2 caras de la misma moneda y no, hay que buscar la ecuanimidad y bueno, temas difíciles de llevar a la práctica, pero muy, muy interesantes. Y acá le está hablando Krishna a Arjuna sobre toda esta temática. Así que vamos a leer esto hoy. Sairam. Entonces Arjuna continuó. Madhava, que significa Señor del universo, ¿qué se gana conseguir tu consejo y conservar la ecuanimidad? La paciencia sería quizá el único resultado. No se recibe ningún beneficio, ¿no es así? Krishna replicó, oh hijo de Kunti, un héroe es aquella persona estable a quien no agitan los vaivenes de las rugientes olas del mar de la vida, la que no pierde la calma porque la ha convertido en parte de su naturaleza, la que se aferra a su disciplina espiritual sin dar importancia a la atracción o a la distracción. Sabio es aquel que no se siente afectado por el siempre presente dualismo del mundo de los objetos y se le denomina Dhira. Di significa inteligencia, es la cualidad que hace de una persona un hombre perfecto. No es el traje ni el bigote lo que identifica al hombre. La hombría viene cuando se rechaza la dualidad. Para merecer la condición de hombre, antes se deberá obtener la victoria sobre los enemigos internos, más que sobre los externos. La proeza consiste en conquistar a esos enemigos gemelos que son la alegría y el dolor. Pues bien, quizá tengas alguna otra duda. Tu corazón es un nido de dudas. Podrás preguntar aún, ¿qué se gana con la victoria? Se gana la inmortalidad, te lo aseguro. Las cosas del mundo no pueden conferir ese anhelado estado de bienaventuranza. Todo lo que pueden dar es una felicidad relativa, no la bienaventuranza absoluta. Cuando te elevas por encima de la alegría y del dolor, la bienaventuranza es absoluta, plena. Oh Arjuna, tú eres un hombre entre los hombres, por tanto no necesitas de esta mezquina victoria sobre tus enemigos mundanos. Tú mereces la bienaventuranza de la inmortalidad. Así diciendo, Krishna empezó a hablarle de la ciencia del Atma y de la no Atma, la disciplina por la cual uno puede distinguir cada una. El conocedor del Atma no queda ligado a los resultados del karma. Solamente aquellos que incurren en acciones sin conciencia del Atma, y entre paréntesis su verdadero ser, inalterado por lo que hacen, sientan o piensen, quedan sujetos, como aquel que ha aprendido a nadar. El sabio, el Jnani, puede introducirse sin peligro en el mar de la actividad mundana. Si tú no sabes nadar y a pesar de ello te metes en el mar, las aguas te tragarán y tu muerte será segura. Esto explica por qué Krishna le enseñó a Arjuna la ciencia clave del conocimiento del Atma, Atma Jnana. El Atma no mata ni muere. Aquellos que creen que mata o muere no se dan cuenta de su naturaleza. El Atma de Arjuna no mata. El Atma de Bhishma o Drona no muere. El Atma de Krishna no incita. Matar y morir matar y morir son solo fases de la dualidad de causa y efecto. El Atma no puede ser la causa ni la consecuencia de ningún karma. Es incapaz de cambiar. Hay 6 formas de cambio o modificación.
a saber, nacer, existir, crecer, cambiar, declinar y morir. El nacer es cuando no se era y luego se es. Cuando se es y luego no se es, se llama muerte o no ser. El nacimiento puede ocurrir en seres orgánicos, no en cosas inorgánicas. Pero el Atma no tiene órganos. El Atma no nace. Entonces, ¿cómo podría morir? ¿A quién mata? Es no nata, eterna. Así como una persona desecha su ropa vieja y se pone una nueva, el morador del cuerpo desecha uno y se pone otro. El cuerpo es para el individuo lo que el vestido es para el cuerpo. Si comprendieras la verdadera naturaleza del Atma, entonces no te dejarás dominar por el pesar. Las armas que esgrimen pueden lastimar solo al cuerpo material, no pueden lastimar la inalterable Atma. Acepta esto como una verdad y renuncia a esa desesperación tuya. El más elevado deber de un guerrero es mantenerse del lado de la justicia, del Dharma, y eliminar la injusticia, el adharma. Considera tu buena fortuna. Tienes en este campo de batalla contrincantes tan dignos como Bhishma y otros. Este mismo Bhishma, en el pasado, peleó contra su propio gurú, el brahmin que le enseñó todas las artes, el gran Parasurama, primordialmente con el propósito de cumplir con su deber de guerrero. Y ahora tú, como un cobarde, ¿tienes miedo de empuñar las armas contra tales campeones? Un guerrero cumple con su deber cuando sostiene la causa del Dharma, de la rectitud, contra viento y marea. Ese es el sendero del progreso. Kshata significa dolor, y Kshatriya, o guerrero, es aquel que salva a los seres del dolor. Una oportunidad como esta de emprender una guerra en favor del Dharma y en contra de las fuerzas de la Dharma se presenta muy rara vez al hombre. Tú has recibido esta bendición como guerrero, Kshatriya, al poder participar en esta batalla por el Dharma. Tan solo imagina el mérito que obtendrás por el servicio que estás a punto de prestar al mundo. La guerra que se emprende con el fin de establecer la paz y la abundancia en el mundo se llama Dharma Yuddha. Y esta es una lucha de esa clase, en la cual la justicia lleva las de ganar. Los Kurus no han tratado de evitar ninguna falta, ninguna injusticia y ningún vicio. Insultaron a los ancianos, desampararon a los virtuosos, deshonraron a los castos e hirieron la dignidad de los buenos. Incontables son sus fechorías. Ahora ha llegado el momento de la retribución. Están a punto de ser llamados a responder por todos sus crímenes. Y sí, precisamente en esta hora te conduces como un cobarde, acarrearás el deshonor sobre tus padres, tus hermanos, y en verdad sobre toda la casta de los guerreros. ¿Tú imaginas que es pecado participar en una guerra? Cometes un error muy grande. El pecado se comete al desaprovechar la oportunidad que se tiene de destruir al malvado, prolongando la agonía del virtuoso. Si abandonas tu Dharma ahora, corres el riesgo de caer en la perdición. Aférrate a él, y el pecado no te tocará. Mantén la mente firme, no cedas ante ninguna de las dualidades del mundo. A partir del verso 31 de este capítulo, Krishna habla de esto en los 8 versos siguientes. Uno debe efectuar toda actividad con la mente firme frente a la fortuna, sea favorable o adversa. Esto es lo que Krishna aconsejó en el verso 37. El 39 es un verso de transición, dice Sai Baba, ya que después de decir, te he descrito los principios de autoconocimiento, Krishna advierte que proseguirá con la enseñanza del yoga de la sabiduría, Buddhi Yoga, y pide al discípulo que le escuche con todo cuidado. Cuando el deseo de obtener el fruto de la acción es abandonado con plena conciencia intelectual, entonces dicha actitud se convierte en lo que Krishna llama el yoga del intelecto o sabiduría. El intelecto tiene que ser depurado y entrenado de otra manera. Resulta imposible abandonar el apego de los frutos de la acción y continuar haciendo cosas, ya sea como deber o como afición. Un intelecto así depurado recibe el nombre de yoga de la sabiduría.
Cultívalo y luego a través de él libérate de la esclavitud del karma. Por cierto que tú, el verdadero tú, estás por encima y más allá del karma. Podrías decir que quieres desistir del karma antes que practicar la difícil disciplina de renunciar a sus frutos, pero eso es imposible. No, es inevitable. Forzosamente tiene uno que aceptar un karma u otro. Ni por un momento puede uno librarse del karma, dice Krishna en el tercer capítulo del Gita. Arjuna, toda acción, karya o actividad, karma, tiene un principio y un fin, pero el karma sin deseos no los tiene. Esa es la diferencia entre los dos. Cuando el karma se hace con la mirada puesta en su fruto, entonces uno tiene que sufrir la pérdida, el dolor y hasta el castigo. Pero el karma sin deseo te libera de todo. Si deseas los frutos del karma, seguirás naciendo una y otra vez aprisionado por ese deseo. Abandónalo y quedarás liberado de esa cadena. La práctica de esta clase de renunciación acaba con el estado de esclavitud. Lo principal es mantenerse fiel al objetivo. La meta es el karma y no su fruto. Permíteme decirte que el deseo de obtener el fruto de tus propios actos es un indicio de tendencia rayásica, que no es propia de ti. Y si prefieres permanecer inactivo, eso es una indicación de inercia, o tamas, que es peor aún que lo rayásico. El Señor ha establecido 4 mandamientos. Primero ordena hacer, y los otros 3, no hacer. El primero insiste en el cultivo de la fuerza y los demás disponen que se evite la debilidad. Por supuesto, no fue Arjuna el único que recibió estos consejos. La humanidad entera los necesita y a ella van dirigidos, dice Sai Baba. Arjuna es solo el representante del hombre. Los estudiosos del Gita deben aprender esta primera lección. El Gita es primordialmente para todos los buscadores. Otro punto que debe enfatizarse es este. El Gita está dirigido al hombre, no a los pájaros ni a las bestias, tampoco a los dioses. El hombre actúa motivado por el deseo de obtener los frutos de la acción. Si sabe que un acto no va a producir frutos, entonces no lo ejecuta. La utilidad, la ganancia, el premio, el resultado, esto es lo que busca el hombre. Pero esta regla no se aplica a quienes toman el Gita en sus manos para beber el néctar del mensaje del Señor. No todos anhelan ese néctar, pero si tú lo deseas, es evidente que aspiras a la felicidad eterna, a la eterna liberación. Entonces, tienes que pagar el precio, abandonar el deseo por el fruto de la acción y poner todo a los pies del Señor. Sairam. Bueno, qué lindos temas, qué difíciles también. Sairam, Marquito dice, adelante. Viste que leí Atma y no leí Alma, ¿eh? Sí, En la edición del Gita sí, argentino han puesto Alma muchas veces, ¿no? sí. Y Om Sri Sairam. Eh, Jugando el rol, ya sabiendo que somos la conciencia infinita, Marcos es el sueño de Brahman. Y en esto, Swami hace mucho hincapié. Hay 3 o 4 aspectos dentro de toda esta lectura que veremos y ya que Albina no está, dejaré para el final 2 de ellos. Pero una de ellas es, veamos lo que dice Swami aquí, hablando desde su lugar de Krishna, sobre la ciencia. Primero habla de una ciencia del Atma y del Anatma. Luego dice la disciplina por la cual uno puede distinguir cada una de ellas, o sea, Atma y Anatma. El tema es primero saber qué es Atma. Y Atma es yo. Swami lo dice eso muy clarito en el libro Cultura y Espiritualidad, también en uno de sus discursos. Atma es yo. Digamos, dentro del esoterismo, eh, digamos, cristiano u occidental, se habla del yo pequeño y del yo grande, o del yo superior y del yo inferior. Pero uno
no tiene existencia real, es apariencia de ser. Pero Swami nos dice, ¿por qué insiste en lo de Atma? ¿Por qué? Porque el segundo paso en la manifestación de este sueño surge el llamado ahamkara, el yo. O sea, Atma es aham, ¿ok? Entonces, ahamkara, igual que el antakarana, o sea, decir cara, surge la idea de un yo hacedor. Entonces, ¿dónde está lo interesante aquí? En la medida que en mi vida diaria me vaya identificando, tanto a nivel inconsciente como a nivel consciente, diciendo de que yo soy el hacedor, estoy asociando mi acción al karma. Esta es la segunda parte. Es decir, estoy haciendo la acción al karma, pero tiene una sutil connotación esto. Al creer que yo soy el hacedor, aquello que yo hago lo considero como mío. Entonces viene la palabra que Swami habla fundamentalmente de yo y mío. Y, el Al buscar decir que, y al buscar el fruto de lo que haces. exacto, porque al creer que es mío, yo digo, ah, esto es mío. Ah, entonces, si digo, yo soy el hacedor de esto y yo lo hice, por lo tanto es mío, ya estuve trabajando, este es mi salario, es mi casa, ya, yo lo merezco. Entonces yo digo, ok, eso es mío. Y esto que es mío lleva a la expectativa de la asociación del deseo con el fruto de la acción y no la acción en sí misma. Abajo Swami, bueno, abajo en el discurso final del capítulo, habla del karma, que lo importante es nosotros trabajar, poner la acción en el karma. De hecho, quiero aclarar, hay otra palabra errada, karya, no existe karya, es kriya. La palabra acción en sánscrito es kriya, por eso viene el kriya yoga. Ah, Ya, em, digamos, el arte de vivir, que tiene como un gurú, que fue un Valmika de Swami, habla de todo lo que es el Kriya, ¿no? Entonces, Kriya Yoga. Entonces, de esto, el foco, dice Swami, el conocedor del Atma, Atmañani, no queda ligado a los resultados del karma. Solamente aquellos que incurren en acciones sin conciencia de Atma, o sea, el verdadero ser, inalterado por lo que se hace, se siente o piensa, quedan sujetos. Como aquel que ha aprendido a nadar, como dice el sabio Nañi, puede introducirse sin peligro en el mar de la actividad mundana. Si no sabes nadar y a pesar de ello te metes en el mar, las aguas te tragarán y tu muerte será seguro. Entonces aquí, digamos, surge en todo esto, es necesario estudiar la ciencia del Atma. ¿Y cuál es la disciplina que enseña la ciencia del Atma? ¿Qué es lo que dice Swami? Las Upanishads. Las Upanishads de todos los Vedas son aquellos que nos llevan al conocimiento del yo, al conocimiento de Atma. Y dentro de esto surge, digamos, dentro de los darshanas de la India, ya los 6 darshanas, aquel que por más que Swami hace referencia al Samkhya en el Gita bastante, que toma como uno de los darshanas, lo que nos lleva, y él lo afirma, es el Vedanta Advaita. Advaita es el uno sin segundo. Yo soy la conciencia infinita. No hay, digamos, es el uno sin segundo. No existe, digamos, digamos, Brahman y Maya. Y eso es el punto importante a entender. A veces nosotros no tenemos claridad respecto del marco de referencia y lógicamente la tendencia es a sacar conclusiones. En la medida que vamos avanzando en el autoconocimiento, también vamos sacando nuevas conclusiones. Pero lo importante es, digamos, ir y profundizar en aquellas claves que nos da Swami, como lo dice abajo también, ¿no? O sea, en el cambio, en el mundo existen las 6 formas de cambio o modificación, los Yadvikaras. O sea, algo nace, existe, crece, cambia, declina y muere. ¿Ok? ¿No? Entonces, pero ¿cuál es el criterio en el nacimiento? Antes de ser yo no era. claro, lo que Es no es. Claro. Claro, antes de ser yo no era. Entonces la pregunta que surge,
ya que es un término que empieza uno en Advaita. La primera de las cosas es no concluir, no concluir. El Atma no tiene órganos en la percepción. Una de las formas de aprender es no concluir. Y para cerrar esta etapa, ya que así podemos participar todos y luego voy a hablar en la etapa segunda al final, recuerdo algo que he aprendido con Swami Dayananda y que realmente viene a tono en este aprendizaje. Swami habla del control de la lengua. Comenzando, eso lo dicen en los 34 discursos, dice, controlar la lengua. Es a veces lo más difícil, controlar la lengua. Bueno, controla la lengua, empieza a controlar los sentidos. ¿Por qué? Porque con la lengua se expresa la conclusión. Si uno observa, puede concluir en la mente, pero tiene más rapidez para poder volver para atrás y decir, no, no concluyo, ¿viste? Pero cuando hablo, y, ¿viste? Calavera no chilla, la palabra se fue, ¿viste? No, y el tema hoy día, controlar la lengua, hay que aplicar las redes sociales. Bueno, a eso es interesante, es verdad lo que dice. A tal punto, digamos, mi Instagram es solamente, no tengo seguidores, salvo mi hija que me dijo que si no iba a dejar de ser mi hija, pero en Instagram no sigo a nadie, pero sí planteo vídeos de Vedanta Advaita. Y me busca para promocionar, no, no me interesa. En Facebook solamente tengo un nombre que no tiene que ver conmigo para ver si hay enseñanzas que aparecen de devotos de diferentes países, pero ni me identifico. No uso redes sociales porque hace perder mucho tiempo. Lo llamo la sofisticación de la ineficiencia. Bueno, vamos al final, Marco, qué lindo. Pasamos Bueno, a tu tocayo, Marquito Echeverry. Controlar la y ahí lengua salí. es las redes sociales, Marco. Ahí lo que uno expresa, lo que uno manifiesta, es un tema. Y después, cuando Marco dice, decía, claro, el Advaita dice Saibaba lo superior. Claro, lo superior porque es dificilísimo. Esto, no esperar los frutos de la acción, de recibir con la misma ecuanimidad el dolor que la felicidad. Es súper lo último. Se escucha bien? Sí, antes te escuchaba más fuerte, pero bien. Sí, porque estaba en casa, me cambié para acá. Bueno, no pensaba hablar del tema, pero ya que lo tocaste, temas redes, como cualquier herramienta, creo que depende cómo se use, ¿no? He hecho algo que me llamó la atención, que no recordaba el significado, porque el Gita este yo lo leí, pero no recuerdo haber leído eso, que Kshatriya significa quitar el dolor. Y me gustó cuando, claro, yo me puse a pensar y digo, claro, Arjuna tenía como un rol súper, un dharma súper importante, ¿eh? Porque si con esa guerra él ayudaba a los supuestos malos, ¿no? A combatirlos y ayudaba a quitar el dolor a cierta gente para que esos malos no sigan haciendo más mal, qué buena la definición de kshatriya de que es el que quita el dolor. Y con las redes sociales pasa lo mismo, depende cómo uno las use, porque si uno las usa como un kshatriya para ayudar a quitar el dolor, para ayudar a aliviar una pena, para ayudar a llevar conocimiento, qué buen uso de las redes, que son algo súper masivo, para ayudar a aliviar el dolor. Entonces, como toda herramienta, depende cómo uno las use. Eh, Así que bueno, eso por un lado. Eh, por otro lado, lo que más me resonó del texto eh, son dos cosas y son más o menos algo que se repite, ¿no? A lo largo de todo el texto, que es los pares de opuestos y mantener la mente lo más posible ajena a los pares de opuestos y a los gustos y aversiones, ¿no? En un momento hablaba de, no recuerdo exactamente qué palabras usó, pero las asocié con esto, con me gusta, no me gusta, ¿no? Eh, Eso por un lado. Por otro lado, creo que el resumen no solo de este capítulo, por lo menos para mí, no solo de este capítulo, sino del Gita en general, el gran secreto del Gita es que así termina el capítulo 4, es actuar sin esperar los frutos. Eh, Creo que ahí está la gran clave del Gita y la gran enseñanza del Gita, porque algo que entendí con el Gita es que
como el budismo justamente es una rueda, el nacimiento de ciclos y muertes, el no quedar pegado a los frutos implica que uno no sigue generando karma para adelante. Y si uno no sigue generando karma para adelante, no vuelve a nacer. Entonces, creo que el gran secreto es actuar sin esperar el resultado y sin quedar pegado a la acción, a los frutos de la acción. Creo que ese es el gran secreto del Gita. Eh, y después, que eso yo siento que lo tengo que seguir practicando más, a lo último dice, no esperar los frutos y entregar todo a Dios, dice, ¿no? Así creo que termina el último renglón, si Sí, no me equivoco. así es. A mí no me, nunca estoy esperando que pase o deje de pasar algo. Nunca, jamás. Eh, Hablo de mi trabajo, de mis acciones, ¿no? Eh, Eso realmente lo vengo practicando hace mucho, de aceptar lo que va pasando como lo que tenga que pasar. Eh, Incluso cuando algo aparentemente adverso. Y después, para cerrar, otra cosa que me resonó fue cuando que decía que era como gran parte del trabajo es la lucha contra los enemigos internos, ¿no? Que ya La sabemos que verdadera son, batalla. claro, que sabemos que cuáles son. La ira, la lujuria, los celos. Bueno, ahí tengo alguna cosita que seguir practicando. La gula, Bueno, Marquito Echeverri, la gula. la gula, la pizza con doble mozzarella. En mi caso los conitos de dulce de leche con chocolate. Ahí tengo un problema. Bueno, gracias. Gracias, Marco. Dardo, querido, sería muy lindo escucharte, Dardo. No andé contando tus problemas de la gula y de tus deseos, porque no terminamos más, Dardo, ¿eh? No, no, hay que superar de todo, así que hay una montaña de cosas que cambiar y superar. Bueno, acá mirá, bastantes cosas, ¿no? Pero se puede empezar por esto que, que me gustó, que dice que el hombre perfecto o la mujer perfecta no es aquel que anda bien vestido, que siempre arreglado, que trata de ser el más lindo, que la barba mejor alineada. No, es todo apariencia física, todo externo, y acá le está diciendo clarito, no, la persona perfecta o ese ser, ese individuo, es el que puede superar la dualidad en el sentido de que no lo abate. La dualidad de los opuestos que siempre hablamos, ¿no? La pena y la alegría, la ganancia y la pérdida, el frío o el calor. Es decir, siempre estar firme frente a eso. Ese es el gran hombre o la gran persona que, bueno, obviamente que domina los enemigos internos y acá suma los enemigos gemelos de la alegría y el dolor. Parece que son importantísimos porque son los que nos hacen fluctuar a nosotros día a día, ¿no? Tenemos un palo que nos dan hoy y mañana algo que nos alegra y vamos haciendo así y siempre en los vaivenes y estamos no queriendo recibir lo que no nos va a gustar. Como decía acá más adelante, el hombre siempre hace una acción cuando sabe que le va a dar un resultado determinado. Entonces ahí se manda a la acción. Si no, no hace nada, se queda en la pereza, inactivo. Justamente acá lo que nos indica es eso, es que dejemos de pensar en ese fruto que va a dar la acción que vamos a emprender. La acción que vayamos a emprender no tiene que nacer de nuestro ego, de nuestro deseo de algo que queremos hallar al final del camino, sino por nuestro propio deber, como le tocaba a Arjuna, ¿no? Encarar la batalla porque vos sos kshatriya, vos sos un guerrero y punto, no tenés que pensar más nada, si te van a matar, si no te van a matar, si... Es más, Krishna lo insta lo empuja a hacer la acción sí o sí, es decir, no lo quiere dejar inactivo. Es decir, ¿vieron cuando dice acá más adelante que quedar inactivo y no entrar en la acción, porque total, no tengo que desear el fruto, ¿para qué voy a hacer la acción? Eso es tamásico, dice, es una cualidad de las peores, ¿no? Entonces no sirve.
Y entrar en la acción, pero deseando el fruto, es rayásico. O sea que estamos en las dos gunas más densas, ¿no? Más bajas. Que hay que Dardo, buscar. y Sí. lo difícil, y te pregunto, espiritualmente nos enseñan que las malas acciones se tapa con la tierra de las buenas acciones. O sea, ya desde el vamos inconscientemente tratando de hacer buenas acciones para purgar o eliminar las malas acciones que hemos tenido. Y es una línea muy delgada entre no buscar el fruto de esa acción, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves? No, lo que pasa es que buscamos el fruto por la... En realidad el ego lo busca, ¿no? Porque quiere el disfrute de eso que logró creyéndose el hacedor. Y aparte, porque hace lo bueno, como dice acá, fíjate, a ver, voy a buscar esta parte. Eh, Fíjese cómo dice, el hombre actúa motivado por el deseo de obtener los frutos de la acción. Si sabe que que un acto no va a producir frutos, entonces no lo ejecuta. La utilidad, la ganancia, el premio, el resultado es lo que busca el hombre. Es decir, nosotros seguimos buscando el resultado mundano. El resultado mundano. Está bien, ponele que al principio sea válido hacer acciones buscando como resultado borrar o suplir o compensar las malas acciones que hemos hecho. Ponele. Pero seguimos en una etapas básicas, ¿no? Iniciales. Pero no está mal, porque entramos en el hábito de hacer buenas acciones y después con el tiempo nos olvidamos que era para compensar lo malo que habíamos hecho. Simplemente nos metemos a hacer buenas acciones, buenas acciones, buenas acciones y como decía Baba en un principio, todo este aprendizaje y llevado a la práctica nos va a dar una nueva alegría, me gustó esa palabra, una nueva alegría, no una alegría que deriva de lo que conseguimos del mundo. Aparte ya sabemos todos nosotros que si creemos que lo conseguimos nosotros, nos seguimos creyendo el hacedor y entramos en otro error del ego, ¿no? Baba decía que las acciones las hacen, pero que el resultado siempre va a ser de él. Y él te lo va a dar o no te lo va a dar, depende de un montón de cosas, de karma, de la gracia de él y demás, de la gracia del ser. Entonces, como que nosotros tenemos que dejarlo al costado, el fruto. Es decir, acá hay algo importante. ¿Qué decía Saibaba? Porque la gente se quejaba, decía, bueno, pero yo para qué voy a hacer algo si no tengo... No, no, pará. Nadie dice en ningún lado que esa acción no va a dar un fruto. Esa acción va a dar un fruto. Si vos haces acciones buenas, va a dar resultados buenos. Es decir, lo único que tenés que hacer es no estar pensando en el resultado, dejarlo librado como dijo Marcos recién, Echeverry, a los pies de Dios, a los pies del Señor. Chao, yo lo entrego. Esa es la entrega, ¿no? Y bueno, con el tema de quién es el valiente acá, y bueno, es el que sabe enfrentar la dualidad, los vaivenes de la vida. Y cuando destaca, fíjense que dice, ¿quién es el ñani, no? El Atmañani, el conocedor del Atma, el que está firme en esto. Por acá yo noté que dice, él nunca se agita, siempre está en calma porque ya la ha incorporado por tanta práctica, la ha hecho su naturaleza, que realmente siempre fue su naturaleza. No da importancia a las cosas que le atraen o que las distrae, dice acá, pero puede ser cosas que no nos gustan, tampoco le da importancia ni a una ni a otra. No se ve afectado por el mundo de los objetos, ¿no es cierto? Todo lo que vemos mientras el mundo está ahí, vamos a ver, vamos a sentir, vamos a oler, mientras estemos vivos, vamos a tener los sentidos y la mente que va a querer captar y procesar y decir esto me gusta, no me gusta, y siempre se va a enredar en el mundo. Pero nosotros, el verdadero nosotros, tenemos que estar ahí atentos para ver que todo ese juego está sucediendo. Así que como decía Baba, si la vida es un juego, juguémosla, pero desde acá, ¿no? Manejando los controles. Bueno, y ahora paso a un temita, no sé si hay tiempo. Sí, sí, Paso. Dardo, adelante. Eh,
cuando, bueno, dice, protégete con el escudo, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Pero este me gustó, el tema de eh, no nos tenemos que preocupar mucho por las cosas que pasan en el mundo. Fíjense cuando uno dice acá los malvados, la gente mala, la gente como los Kauravas en este caso. Dice Krishna, en algún momento llega la hora de responder por sus crímenes y te puede utilizar a vos como instrumento para acabar con ellos, como en este caso con Arjuna, ¿no? Lo utiliza como instrumento, es decir, pero no como no soy el hacedor, yo tengo que meterme en la acción, pero entregársela a Dios. Entonces yo no tengo karma, yo suelto todo eso, no lo hago por un objetivo personal o por extraer algo de lo que mi ego deseó. No, simplemente estoy atento a los dictados del Señor y hago lo que hay que hacer. Punto. Es decir, hago mi dharma. ¿Se acuerdan cuando hablamos del swadharma, que era el mismo que el dharma de Dios, el atma dharma? Y bueno, y aparte le agrega, ¿no? ¿Cuál es el pecado? Fíjense acá. Es desaprovechar la oportunidad que se tiene de destruir al malvado. ¿Por qué? Porque prolonga la agonía de los virtuosos. Eso es muy importante. Desaprovechar, desaprovechar. Claro, porque le dice, mira, tenés la oportunidad maravillosa de esta guerra que va a venir. Y vos justo te querés apartar. Mirá el mérito que vale. Por un lado, toca el ego de Arjuna, por un lado, ¿no? Le está diciendo, mirá el mérito que vas a tener. Es decir, ¿quién tiene el mérito? Vos sabés que me hizo acordar esto, creo que era Krishnamurti, una frase que decía, nunca pierdas la oportunidad de ayudar. Parecido a esto, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad, nunca la desaproveches, como le está diciendo acá él. Claro, el momento justo hay que aprovecharlo. A mí en el ashram me pasaron, yo nunca hacía servicio así específico como hace Albina y otras personas, pero algunas cositas hacía todo. Pero sí había momentos donde debía hacer un servicio determinado y me daba cuenta y me metía de lleno ahí. O sea que no las desperdiciaba las oportunidades, porque, pero hay que estar atento, ¿no? Para eso, hay que estar atento. Y esa oportunidad sí que da mérito. Da mérito porque es el momento oportuno y está siendo demandado por Dios mismo, ¿no? Que lo ejecutes. Y bueno, podemos cerrar con esto acá, que esa mirada, dice, puesta en el fruto, no solo que no estamos haciendo bien las cosas, sino que se nos puede complicar más adelante, porque dice que si lo vamos a hacer así, y bueno, tenemos que bancarnos que va a venir. Puede venir sufrimiento, pérdida, dolor y hasta inclusive nombró la palabra castigo. Así que cada cual que ponga su ejemplo ahí particular y bueno, cuando hagamos acciones esperando el resultado de los frutos y deseándolo ese fruto y que solo por eso las hacemos, bueno, puede venir hasta un castigo. Bueno, hasta ahí Horacio. Qué Seguimos nomás lindo, después. Dardo. Muchísimas gracias. Y gracias por los sábados que se viene que le vas a moderar vos, Dios mediante. Muchas gracias, como siempre. Andrea y Gisela, a ver si están disponibles para expresar lo que sienten de lo leído. Buen día. em, Ando también por el mismo tema. Me quedó la oración. Un guerrero cumple con su deber cuando sostiene la causa del Dharma, contra viento y marea. Ese es el sendero del progreso. El tema de soltar el fruto, hay una palabra que no me sale, como que uno tiene en la imaginación qué va a pasar, cómo va a quedar, ya sea el trabajo, el proyecto, la expectativa, eso, no me salía la palabra. Soltar esa expectativa, hacerlo, dificilísimo. Pero como va enganchado al deseo, al ego, a lo mío es mío, entonces el resultado más que mío, si lo hice yo. Claro. ¿Cómo me va a querer decir que suelte el resultado? Está bueno y es todo un desafío. Por algo dice que el Gita es para los buscadores, dice, ¿no?
para todos los buscadores. No es para los animales, para los pájaros. El que tiene ego es el hombre, somos nosotros, así que flor de trabajo. Sairam. Claro, como decía Marco Echeverri, ¿no? El tema de que cambia acá en el Bhagavad Gita esto que es profundísimo, no esperar los frutos de la acción y te libera de todo. Tan fácil en la teoría, tan difícil en la práctica, Raúl querido, ¿o no, Raúl? En teoría andamos 10, en práctica Así es. complicado. No, más o menos, lo Vamos defendemos. todavía. Eh, recién Perdón, Gisela me puso que estaba de oyente, por eso no le di la Sí, palabra. sí, sí, ya lo vi. Recién hablaban de los sentidos y recordaba que, bueno, tiene que ver con esto de la dualidad, cómo interceden los sentidos. Y el otro día estudiábamos que los órganos, de los 5 órganos que tenemos, Baba menciona que los dos más importantes son la boca y los ojos. Y fíjense qué interesante. Dice, son los dos únicos sentidos que tienen la capacidad de abrir o cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que vos con la boca podés decir algo malo, podés herir, o si no, podés callar, cerrar la boca y no expresás ninguna idea. Perdón por la alarma, pero no es mía. Y después el otro sentido es el de la vista, que vos decidís ver o no ver algo que se te está presentando enfrente. Fíjese qué interesante cómo trabaja la voluntad con la libre elección que uno tiene que hacer con estos dos órganos de los sentidos que nosotros tenemos para resolver, ¿cierto? Eso me refería por la importancia que tiene en la dualidad, que ahí mencionaba la alegría y el dolor, que son dos cosas que yo siempre digo que tenemos que trabajar todo esto, o al menos intento acercarme a trabajar todo esto como un observador, observador de mi propia dualidad. Eh, y, y esto define cómo se va tejiendo nuestro karma, ¿cierto? Y en nuestro karma se define, también pensaba cómo hay que saber, al menos en mi caso, habría que saber, o tengo que saber, o me propuse saber cuál es mi Dharma, porque muchas veces parece ser que el Dharma de cada uno es muy fácil, lo identifica así, pero a mí me ha sido bastante difícil identificar mi Dharma. Y, y cuando lo identifiqué, directamente decidí encaminar eh, por ese Dharma, que eso es más el progreso en los aspectos espirituales, ¿cierto? Entonces, el karma está cifrado por cómo uno identifica el Dharma, porque uno muchas veces puede acumular karma negativo o karma positivo si tuviera más claro o menos, si tiene más claro o menos claro el Dharma que uno tiene. Entonces, quiero decir esto, que uno se convierte, como decía yo recién, en un observador, porque si sos observador y más, si sos autoobservador, te autoobservás, te autoindagás qué es lo que estás haciendo, el concepto de cómo manejar en manera equilibrada, ¿cierto? Estos opuestos que se dan en la vida y cuál es el karma, cómo lo vamos llevando, es una cosa que se puede transitar más armónicamente. No sé si es muy complicado lo que quise decir o si me di a No, entender, está bien lo pero que decía Dardo, el Subadharma, el Dharma propio. exacto, es más o menos, esa sería la idea. A Krishna le tocó, que es lo que le dice Arjuna, su dharma es ser un guerrero, es pelear. Ah,
Bueno, encontremos cada uno de nosotros, o yo trato de encontrar cuál es mi Dharma para ver exactamente cómo tengo que luchar en la vida. Sairam. Qué lindo, Raúl. Y difícil eso. Muchas veces Sí, nos autoengañamos. sí, Hacemos sí, lo sí, que nos sí. gusta y no lo que debemos. Y perdón, lo complemento porque en mi etapa previa a conocer a Sai Baba, supuestamente si yo tengo que ponerle un nombre a esa época que todavía no existía esta palabra que se llama Dharma en mi vida, mi Dharma era ser arquitecto. Para mí ser arquitecto era el tema, lo principal. Y después de unos años, no al principio, pero después de unos años, entendí que mi Dharma, tenía un solo Dharma yo que seguir, y era Baba. Baba era mi Dharma, no había otro. El resto venía en la cola, la familia, la profesión, las amistades, etcétera, la riqueza, la alegría, el dolor, el frío, el calor, todo venía después. El Dharma mío pasó a ser Baba. Ese es mi Dharma. Sí, qué lindo. Gracias, Raúl. ¿Estás, Sairam. Miguel? ¿Estás disponible, Miguel? Willy, Humberto, Seba. A ver si estás, Miguel. Si no, con Willy. Buenos días, muy Ah, buenos Miguel. días para todos. Sairam. Bueno, pues hoy Krishna realmente nos está introduciendo como regalo de cumpleaños tal vez que Él nos da a nosotros, no nosotros a Él, sino Él a nosotros, ya que estamos celebrando el Janmashtami en estos días, el nacimiento de Krishna. Y hay algo pues muy interesante porque nos está haciendo ver en estos pocos párrafos, pues son varios, pero son varias ideas las que Krishna le está dando a Arjuna. Primero le está diciendo que tiene un nido de dudas y comienza él a desenmarañar todo lo que tiene Arjuna dentro de su mente. Entonces le está haciendo ver que él es un héroe, pero que el héroe no es la persona que es el ovacionado por los súbditos o por el pueblo, sino todo lo contrario, es una persona que es muy estable, es calmado, es disciplinado espiritualmente, es sabio al mismo tiempo, no se ve afectado por el dualismo del mundo de los objetos, y por eso él le dice que tiene que adquirir un tipo de inteligencia, y ese tipo de inteligencia es la cualidad que nos hace a nosotros hombres perfectos. Entonces, luego le habla acerca de la hombría, pero no desde el punto de vista como género, sino desde el punto de vista de establecerse como un verdadero ser humano. Y le dice, la hombría viene cuando se rechaza la dualidad, es decir, cuando viene la victoria, y esa victoria es vencer los enemigos internos de la alegría y el dolor. Y en eso estamos todos diariamente enfrentados. Y muchas veces no distinguimos que alegría y dolor pues vienen juntos, sin embargo nosotros los vemos totalmente separados. La alegría la distinguimos siempre y cuando haya existido dolor, y si no, no tiene sentido la alegría. De igual manera, pues el dolor lo tenemos que aprender a aceptar como una enseñanza previa para cuando llegue la alegría nosotros poderla distinguir. Y además de esto, le pregunta Arjuna, dentro del desconcierto que él tiene, dice, ¿qué se gana con la victoria? Y Krishna le responde, se gana la inmortalidad. Ese estado de bienaventuranza, tú te lo mereces. La bienaventuranza de la inmortalidad. Es decir, el objetivo está ya cada vez más claro, comienza a despejarlo Krishna y les comienza a invitar a Arjuna y a cada uno de nosotros para que comencemos a buscar
esa bienaventuranza interna, esa bienaventuranza real que es llegar a nuestra iluminación como ser, como verdaderos seres. Sairam, buen día. Qué lindo, Miguel. Antes de darle el paso a Willy, me acuerdo cuando Baba decía, para disfrutar el placer del aire acondicionado, primero deben estar en el calor extremo. ¿Eh? Como una paradoja dual de este mundo, ¿no? Adelante, Willy. Sairam, gracias a todos. Yo estoy en el tema de que me evoca todo este relato, en lo que día a día trato de realizar y es establecerme lo que Swami promete, que todos han prometido, pero ahora parece como democratizado, de podernos establecernos como Atma, como ser Atmas y disfrutarlo. Y pienso que la realización de esta realidad es algo que tengo que llevar a cabo y trato de, a través de las prácticas espirituales, quiero hablar del sadhana, cómo cada una de ellas me mantiene y me establece en ello, cómo a través de la meditación me mantengo busco mantenerme en el alpa, cómo a través del namasmarana me restablezco, pero en esa lucha de de establecerme, muchas veces el hecho de renunciar al fruto, muchas veces es muy importante porque existe la mente como un distractor frecuente que se adapta a esta ilusión, a la ilusión de que yo creo ser el Atma. Y para expresarlo en mi cotidiano, creo que el otro elemento importante dentro del sadhana es establecer la entrega de los frutos en todo. Ser muy consciente que hay que entregar a cada paso, como una práctica real, cada uno de los pensamientos y las acciones a Dios, independientemente de que sean santas o no sean santas. Yo creo que con el tiempo se establece al establecerse en el atma, deja de estar preocupado en lo que no es, en lo que es anatma. Un paréntesis, Willy, perdón por la interrupción. Dijiste entregar lo que acciones que sean santas o no sean santas. Cuando le preguntaron en entrevista a Baba, un alcohólico extremo, si él tenía que dejar de tomar alcohol, y Baba le dijo, no, seguí tomando, pero cada vaso que tomes, entregámelo a mí. Así lo Exactamente, vas a superar. tal cual. No llegar al extremo de hacer cosas, digamos, que puedan hacer daño a otros. No, eso ya es otra cosa. Por último, creo que superar la dualidad como sí, como tal, la tenemos acceso y tenemos la posibilidad del mensaje de Sai Baba en esta época es mantenernos en el Atma. Creo que es una realidad, pero que se gana, que no es una cuestión solamente de deseo y de que ya lo tengo como quien compra un dulce en el supermercado. Hay que trabajarlo. Sairam. Tal cual, y trabajar bastante. mm, Humberto, no sé si estás disponible para expresarte, Humberto. Buen día y muy atentamente. Bueno, para mí este texto es muy amplio. Sé por ahí eh, todo lo que podría llegar a decir, ¿no? Pero lo que sí me llama mucho la atención es el acto de la acción sin desear resultados. ¿Cómo puede un médico que le da un tratamiento a su paciente no esperar resultados? ¿No? Es complejo el punto. ¿Cómo puede uno actuar con tal nivel de desapego que dé lo mismo una cosa que la otra? Entonces ese acto es realmente muy complejo, por lo menos para mí, porque lo pone a uno en una situación muy difícil. Aún querer alcanzar la iluminación es un deseo, estoy esperando un resultado. Aún querer seguir el Dharma es esperar un resultado. Exacto. Entonces, ¿cómo puedo llevar adelante un acto sin esperar resultados? O habrá que ir
haciendo un proceso de ir esperando resultados, ciertos resultados para crear la condición hasta que en algún momento uno pueda llegar a ese tipo de acto que no espera resultado. Pero es como que no podría ser desde un primer acto actuar así, a menos que uno ya tuviera una condición muy especial, un grado de madurez o un karma que ya viene trabajando de otras vidas. Entonces este es un tema bastante complejo y que creo que no puede ser como tan universal, si bien lo es. Bueno, tampoco espero respuesta. Qué lindo, Humberto. Muchísimas gracias, que tengan Qué buen lindo. día. Cuando hablaba de los médicos, yo digo, viste que hay médicos que ellos cirujanos o médicos que te tratan de dolencia importante, que te atienden y después ni se enteran si te dio resultado o no lo que te dan. Eso sería un ejemplo, ¿no? De un médico desapegado por el resultado. El- Como a modo de ejemplo. Y como dijo Dardo, un hábito, ¿no? Generar un hábito de nuestras acciones. Actuar por el Dharma y después, bueno, hasta ni enterarse si le fue bien o no en cuanto a la salud, o profesionalmente, o consejo y demás, ¿no? Ya depende de Dios. Gracias, Humberto. Bueno, Gracias por el puesto. no sé si está Seba disponible, Eva, Manuel, Lili. Muy buen día a todos, Airam, una vez ¿Cómo le más, va, muchas gracias. tanguero? Qué voz de tango. Oh, ¿ha visto? Espere que voy a buscar la guitarra ahora, sí. Le damos un toque de color a la mañana. Airam. Este, bueno, ahí noté cómo Swami va armando las cosas, porque justo hablaron de un profesional de la salud y que se tiene que desapegar del resultado, y yo también. Y yo hace, bueno, 25 años que me dedico, bueno, que me recibí de kinesiólogo, 21 años que trabajo con acupuntura y que trabajo con pacientes, digamos que la primera etapa trabajé en un spa justamente por eso, porque la gente iba ahí a pasarla lindo, a relajarse, y entonces no había preocupación por los resultados, más que la gente se sintiera cómoda, y después hubo que animarse a esto, a darle respuestas más complejas a la gente. Y, y bueno, y a mí a través del tiempo sí, la vida te va enseñando eso, porque si uno está siempre expectante de que todo salga excelente, los picos y los valles y las quebradas son muy grandes, digamos. Es decir, por un momento uno se siente muy contento cuando alguien anda muy bien y de repente se siente muy mal cuando no tiene el resultado que espera, digamos. Entonces no puede tener a su corazón así subiendo y bajando en esos estados de exaltación, empieza a hacer foco en dar lo mejor de uno, digamos. O sea, en mi espacio de la sesión, a veces quise dar lo mejor que yo pueda, con la mayor excelencia, tratando de sentirse como un instrumento, digamos. A mí pasa esto que a veces uno siente como si empezara a ser como una especie de marioneta del plano divino, porque en lo que tiene que ver con la acupuntura, bueno, voy sintiendo qué agujas pongo, cuándo voy a poner una aguja y siento una resistencia. Si tengo una duda, me voy a un libro, repaso un tema, veo qué planta, qué esto, qué lo otro, pero siento como una guía interna y me enfoco, el enfocarse, digamos, en el proceso y después soltar. Y en ese soltar a veces pasa que hay gente que anda muy bien y a veces hay gente que no anda bien, que uno se sigue comunicando para ver cómo anda y la persona te dice: mire, lamentablemente no tuve el mejor resultado, digamos, pero quiero darles gracias porque vi que usted puso toda la dedicación en todo momento, y eso también es gratificante, digamos. O sea, siente uno en la entrega del resultado, siente que al final lo mejor que podía uno es momento a momento dar lo mejor de uno y el resultado soltarlo. Mientras estábamos charlando me acordaba de un cuento, este, donde había un hombre que tenía problemas económicos y se fue a pedir al templo de Lakshmi ayuda para su familia. Entonces estuvo orando con mucha vehemencia, y cuando se está retirando del templo siente que Lakshmi le habla
desde atrás y le dice que ella lo va a acompañar a su casa, pero que en ningún momento, y que todas las riquezas que tiene, digamos, todas las joyas que tiene con ella, se las va a dejar, pero que en ningún momento se tiene que dar vuelta a mirarla de frente para ver qué es lo que se va a quedar. Tiene que seguir derecho mirando siempre en dirección de su casa. Y la persona hace un esfuerzo para hacer esto y se mantiene caminando sin ver, pero siempre venía escuchando el tintinear de las joyas que traía Lakshmi detrás de él, y en un momento se siente tan tentado, digamos, que no puede evitar darse vuelta y la ve a la diosa con todas las joyas y la ve que se desvanece frente a sus ojos. Y en este cuento yo veo como algo muy claro esto de decir, volvemos a lo mismo, digamos, el nishkama karma, el accionar sin estar esperando el resultado, sin estar, si trabajo no me pongo a pensar cuánto voy a ganar, este, si, si voy a tener este mérito o aquel, si, no, pienso en dar lo mejor de mí y, y dejo los resultados en manos de Dios. Y lo mejor de eso también es que cuando viene el resultado, también hay como hay un desapego a eso y hay una actitud de que ese fruto que uno ganó, una satisfacción de ponerlo también al servicio de Dios. Eso está bueno también. Uno dice, esto que gané no es enteramente mío, también es de Dios. Y entonces hace, bueno, para el que tiene una familia eso es lo más común, digamos. Pone sus ganancias a disposición de si un hijo necesita una cosa, si un padre necesita otra, si una persona necesita una ayuda. Y esa generosidad y ese desapego hace que el molino se mueva con más eficiencia y parece como si se multiplicara lo que uno recibe, digamos. O sea, si un molino no quiere soltar el agua que está pasando a través de él, evidentemente se traba y no le está dejando entrar el agua que viene tampoco, digamos. Pero si el molino gira y suelta ese agua que viene, se va a abrir a recibir más también en menos tiempo. Entonces, esto de cómo poner nuestros recursos a los pies del Señor para que Él nos haga una herramienta eficiente de de su divinidad y tengamos la satisfacción de ver cómo en esa renunciación muchas cosas se tienden a multiplicar. Ujú. Es también muy bonito. Este, bueno, esa es mi reflexión para compartir hoy. Un abrazo a todos, Arián. Muchas Qué gracias. lindo, Seba, qué lindo, muchísimas gracias. Eva, ¿estás con nosotros, Eva? Si puedes expresarte. Sí, buenos días, hermanos. En esa parte de que estamos eh, conversando, hay una duda que siempre me ha venido en una conversación que he tenido con otros hermanos. Ellos hablan de los egos, pero para mí me parece que el ego es uno solo, donde se identifica con el yo y el mío. Y los demás vienen a ser los enemigos internos, como la envidia, el orgullo. Entonces, me queda con la duda. ¿Se dice el ego o los egos? Si podían, por favor, aclararme. Gracias. Bueno, gracias, Eva. Después alguno, o Marquito Erice al final lo puede manifestar. Gracias. Estás Lili, Manuel, si quieren expresarse. Los demás pusieron que están de oyente. Otros participantes acá saludaron que se retiraron. Siéntanse. Manuel, también no sé si te nombré. Bueno, ando medio disperso, veo muchos acá conectados. ¿Querés, Marquito Erice, decirles, responderle a Eva, porfa? De si tenemos un ego, son varios egos o son juego de palabras. En realidad, depende del punto de referencia sobre el cual se hace el análisis. Si lo vemos desde la conciencia infinita, Maya y Brahma es el primer ego, porque es el primer jiva, ¿ok? Pero tiene doble característica Brahma. Por un lado, como es un no nacido, no tiene karma. Pero a partir de allí surge el segundo nacimiento, donde aparecen millones de jivas
Y cada uno de esos millones de jivas tiene un sentimiento de ego en tanto que esté pensando que él es esa forma. Entonces sí, cada persona tiene su propio sentimiento de ego. No es un ego porque no es un objeto, es un sentimiento, ahamkara. ¿Ok, Eva? O sea, es ahamkara, un sentimiento de ego que está reflejado por el yo, que soy el hacedor o el poseedor y eso es lo mío. ¿Sí? Entonces, cada ser humano tiene su propio sentimiento de ego en tanto que se identifique como ser humano. Ahora, si se identifica y sabe que es el ser, eso desaparece. ¿Por qué? Porque tanto uno, o sea, la conciencia infinita como Brahman, como Atma, es lo mismo. El asunto es que uno está identificado con el Jiva Atma y el otro es Param Atma, según uno de los darshanas, o sea, según desde donde uno lo vea. Son diferentes nombres para lo mismo. ¿Ok? Qué Querría, bueno. querría Sí, dar algo. perdón, alguien que quiera decir algo antes del cierre de Marquito Erice. Dardo, ¿te quedaste con algo? A ver, Dardo, y después vamos al cierre, Marco. Dardo Sí, siempre tiene una caja ahí de sabiduría en su bueno, gabinete. esta vez la caja se perdió, no la encontré. Miren lo que voy a preguntar acá, a ver si alguno identificó, porque yo no me pude dar cuenta. En esta frase sería en la página 33, antes de que termine. Dice así, a ver si alguno prestó atención y pudo identificar a qué se refiere. El Señor ha establecido cuatro mandamientos. Cuatro mandamientos. El primero ordena hacer y los otros tres no hacer. El primero insiste en el cultivo de la fuerza y los demás disponen que se evite la debilidad. ¿Pudieron identificar a qué se refiere con esos cuatro mandamientos? Paso. Complicado esto, me pasó por alto Pasa para... palabra, pasa palabra. Bueno, quedará ahí para esta noche en la sabiduría interna, a ver, en la introspección que nos sale. Muy bueno. Bueno, Marco Erice, a ver si puede hacer el cierre y si a alguien le quedó algo que lo meche. Pero adelante, Marco Erice. El tema es así. Voy a leer primero el texto para luego hablar y en eso tal vez pueda responder al conflicto que planteó Humberto y del cual cada uno de nosotros como profesionales lo vemos. Dice Swami, cuando el deseo de obtener el fruto de la acción es abandonado con plena conciencia intelectual, entonces dicha actitud se convierte en lo que Krishna llama el yoga del intelecto o el Buddhi Yoga. ¿Ok? Entonces, aquí Swami es prescriptivo. Primero habla lo descriptivo y ahora dice lo prescriptivo. El intelecto tiene que ser depurado y entrenado. O sea, lo interesante es eso, o sea, pasar de lo que es el meda al buddhi, porque el intelecto tiene esas dos características. Swami lo explica también. El meda es el intelecto aplicado a todas las cosas del mundo. Y el Buddhi es aquel que sabe distinguir lo aparente de lo real. Eso es la gran diferencia, sutil diferencia. Entonces, aquí habla de la depuración. Y dice, de otra manera resulta imposible abandonar el apego a los frutos de la acción. Entonces, aquí quiero explicar algo que a veces, y esto respondería un poco a la inquietud de Humberto, y voy a explicar algo que es mi experiencia, al igual que me identifico con Marquito, porque tenemos los dos la misma profesión, la de consultores. Humberto es médico, creo que médico, y tú, Horacio, Psicólogo. eres, psicólogo, perfecto, y tú, Horacio, eres abogado. Entonces, en las interpretaciones, digamos, decía Swami Dayananda, así lo comprendí yo y me sirvió muchísimo. Nadie hace las cosas para no obtener un resultado. ¿Ok? Entonces no pasa, no, el que aplica el budo, el kendo, o sea, el kendo, el arte de la flecha, siempre va a buscar, digamos, tener el objetivo de darle en el centro, ¿ok? O sea, en el target. Los estudiantes de Swami
cuando hacían sus piruetas con las motos pasando por los arcos, si no tuviesen claridad del objetivo, del que tenían que pasar por el aro de fuego, se iban a estrellar. O sea, nadie hace algo sin buscar la claridad del objetivo, a tal punto que Swami también habla del propósito, de objetivo y todas esas cosas. Entonces, ¿dónde está la cosa? Aquí habla abandonar el apego al fruto de la acción. ¿Qué significa apego en este contexto? ¿Y qué es, no? Y esto es lo importante, y Swami lo explica claramente en uno de los discursos de los 2 capítulos del Gita, en los 34 discursos, en uno de los discursos explica claramente este tema, digamos, bien desarrollado, qué es el apego al fruto de la acción, y se lo dice a Arjuna. Por eso digo, lean, porque esto es la síntesis de lo que el otro texto profundiza. El apego está asociado a la expectativa. Y voy a hablar de mi experiencia, que hace prácticamente ya 40 años que he tenido que lidiar con esto, y solamente en los últimos años tengo claridad ahora, cuando como consultor en sistema de gestión de la calidad, que busco el cero defecto, la tendencia al cero defecto en todo lo que son los procesos, pues como una ingeniería, si uno no hace las cosas de una manera correcta y buscando desde la primera vez hacer las cosas correctamente y apuntando a un resultado, es algo sin sentido. Un médico, cuando pasa el bisturí, no hace la acción buscando no equivocarse, hace la acción claramente hacia el objetivo de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, no pasa por ahí, pasa por la expectativa del resultado. Y el tema es que frente a cualquier resultado, porque siempre mientras estemos en el Bhutakaya va a haber resultados, porque todo es karma, y Swami lo dice, y Krishna lo decía, todo es acción, yo soy acción, decía Krishna, no pasa por la acción, pasa por la expectativa respecto de la acción, pero no el foco de la acción. ¿Cuál es la expectativa? Frente a eso, hay 4 tipos de expectativas. Que las cosas, digamos, perdón, 4 tipos de resultados frente a la expectativa. Y esto es lo importante. Una, el resultado puede ser igual a la expectativa. ¿Qué surge inmediatamente? El contento de yo fui el hacedor. El resultado es menor que la expectativa. Uy, me deprimo. El resultado es mayor que la expectativa. Me gané el premio. O el resultado puede ser diferente a la expectativa. Mi paciente se murió. Entonces, cuando uno tiene la actitud de que yo no soy el hacedor, pero sí ejecuto la acción, y aquí habla muy claro Swami cuando dice, Arjuna, toda acción, cría o actividad, karma, aquí es interesante porque separa la acción de la ley de causa-efecto, que es el karma, o sea, la actividad. Esto es fundamental también. Tiene un principio y un fin. O sea, hay un comienzo y un final en toda acción. ¿Ok? Lo planteo hasta a ti mismo, Horacio. Tú eres abogado. Tú buscas que tu cliente salga defendido porque ese es tu deber, tu svadharma como abogado. Pero no eres el hacedor del resultado de lo que va a pasar después. Lo mismo como consultor. Ejerzo mi rol haciendo lo mejor posible. Primer paso, luego viene el segundo. Pero el karma sin deseos, nishkama karma, no los tiene. Esta es la diferencia entre los dos, dice Swami. Entonces, la acción del consultor consiste, o la acción de que vamos a realizar como profesionales, es la acción sin deseo. Mi deber es hacer eso, ¿ya? Claro que me gustaría que el paciente se encuentre bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un deseo de profesional de que las cosas salgan bien. Pero a partir de ahí, que es la acción, no soy el hacedor del resultado de lo que va a suceder. Y ahí viene esa sutil diferencia. Pero todo ser humano debe hacer las cosas con propósito. Porque si no, entonces estamos equivocados. Habría una contradicción que cuál es el propósito de educare, cuál es el propósito de sai medicare. ¿Ya? O sea, hay. Pero aquí viene, Swami muestra la diferencia
es el Nishkama Karma. Cuando vamos del karma al Nishkama Karma, dice Swami, con esa diferencia, nos vamos liberando del karma. Y Entonces, el mismo, perdón, Marco dice, es tan difícil esto, porque el mismo Baba para qué encarna. bueno, él lo decía, ¿ya? Él lo decía, es por amor, ¿ya? Pero una de las cosas que me llamó y que lo Sí, pero tomé como, buscaba también un resultado. O claro, sea, claro que sí, por supuesto, el jugador Baba, o sea, el artista Baba, quería o sea, cambiarnos, Sai, quería despertarnos. tenía como Quiere. objetivo, él lo dijo, y a mí me quedó muy marcado ese Prashanti. Digamos, yo he venido a ayudar al ser humano a ser mejor ser humano, Mm. entre una de sus misiones. La otra es ayudar al ser humano a encontrar que descubra su propia divinidad. Pero ¿a dónde vas? Primero empieza por el servicio. ¿Ya? El servicio sin apego, no sin buscar el fruto. Es inconsciente, a mi juicio, por supuesto, pero no cierra. ¿Cómo no voy a buscar hacer las cosas bien para que haya un fruto? Ya el arquero, Arjuna se preparó muchísimo, y hizo mantras y meditaciones y una cantidad de cosas para obtener el arco de, no, Rama era el arco de Shiva, y Krishna era, no sé, el tridente o algo así de Shiva. O sea, tenía las herramientas que con los mantras era poderosísimo, los astras, como se llamaban en la época. Entonces, cada cosa en su lugar. Como profesional no puedo negar que tengo que hacer las cosas bien y hacerlas bien desde la primera vez. Swami mismo me lo decía. Cuando sale bien, yo soy el hacedor. Cuando te equivocaste, eres tú. El asunto es dónde uno pone el foco. Todavía falta. Entonces dice, cuando el karma se hace con la mirada puesta en el fruto, entonces uno tiene que sufrir la pérdida, el dolor y hasta el castigo. Pero el asunto, ¿qué significa la mirada puesta en el fruto? Es estar expectante de que el resultado sea como yo quiero, pero yo debo hacer la acción para que dé ese resultado. Entonces, el foco, y aquí viene la diferencia, el foco es estar en el aquí y ahora en la acción. ¿Ya? Y no en el resultado esperado de la acción. En la planificación estratégica, eh, todo es en el Chitta-Kaya, se realiza lo que la organización espera o el resultado esperado por parte de los procesos. Pero la realidad situacional es lo que sucede en el aquí y ahora, en la ejecución y la actitud y predisposición que tiene la persona al hacer la cosa. Entonces, ¿dónde está el tema del Nishkama Karma? En la actitud y la predisposición. Pero hay otro factor. Dice, la práctica de esta clase de renunciación acaba con el estado de esclavitud. Lo principal, dice Swami, es mantenerse fiel al objetivo. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Entonces dice, la meta es el karma y no su fruto. ¿Se comprende? La meta es el karma, ¿no? Entonces, para ello, digamos, habla del karma y pasar del karma al nishkama karma. ¿Cómo lo hace? Voy a hablar de mi experiencia, porque si no estaría en súper conflicto. Yo no tengo problema cuando hago la acción como consultor, pero sí sé algo, que yo no soy el hacedor. Al no ser el hacedor, no tengo ese conflicto. Yo no soy el hacedor, soy expresión como Marcos, ya manifestación, emanación de la conciencia infinita. Ahora, ¿cuál es mi swadharma? Hacer aquello que debo hacer en tiempo, lugar y circunstancia, con la verdad y la rectitud como guías. Pero ese es el tema. Entonces no hay conflicto. Supongo que tú, Humberto, como psicólogo, Marquito Echeverry, que nos conocemos y como consultores, digamos, sabemos cómo es la cosa, es hacer la cosa y cada uno va trabajando aquello que nos apega al karma. Lo mismo tu Horacio, aquello que nos apega a que yo soy el hacedor. Entonces, ¿qué dice Swami aquí? Con esto cierro. ¿Qué dice Swami con respecto a esto? Dice Swami, bueno, la forma de liberarte es cuando vas a realizar la acción, hazla por mí, hazla por mí, hazla para mí.
Entonces, les puedo asegurar desde la experiencia de Marcos que es re liberador, porque no es lo mismo hacer algo para otro ser humano que para hacerlo para Swami, porque nuestra devoción es a Swami. Ahora, eso para mí es ver a Swami en el otro, es actuar como si el otro fuera Swami. O sea, voy a hacer la acción como si yo la estuviese haciendo para Swami. Entonces, es alentador, lleva el espíritu de jovialidad, de liviandad, de hacer la cosa porque la cosa tiene que ser hecha. Sí. Entonces, Swami dice, si lo haces para mí, yo absorbo los resultados del karma. Si no, ¿cómo se justifican todas las acciones del mundo? Hay tres Este, pasos. ¿Eh? ¿Cómo es? no, que este tema, mientras vos hablás, estoy releyendo el capítulo 5 que lo amplía, lo profundiza. Ah, Así que va a estar muy interesante también el sábado que viene. Es tan complicado este tema a mi punto de ver y bueno, para el de Baba también que siga hablando y siga hablando. Mira, Horacio, y esto va para ti, lo complicado es diferente de lo complejo. Ya puede ser algo complejo, pero lo complicado es cuando yo estoy, digamos, como dice Swami, cuando yo estoy pensando en las posibilidades, los resultados externos, cuando sé que la acción que tengo que hacer, si es coherente entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y con lo que hago, no hay problema. Ahora, la pregunta es, hasta un ladrón hace eso, un asesino también a veces es coherente, pero ahí viene la diferencia, teniendo como parámetros de los atributos del intelecto, que es Satya Dharma y Ritam, o sea, que es la verdad y la rectitud con coherencia, pensamiento, palabra y acción. Esos son los parámetros. Entonces, mientras uno haga eso, uno está tranquilo. Pero sí la clave está, es en el Nishkama Karma, porque ahí elimino el sentido de pensar de que yo soy el hacedor de la acción. Y en el trabajo interno, ese es el foco. Poner el tema en Swami, cada uno lo hace a su manera, porque cada uno tiene su propio chitakaya, y está correcto. El asunto es la coherencia, porque eso lleva a la ecuanimidad. Bueno, gracias por la oportunidad, de Qué poder lindo. servir. Qué lindo. Marco, gracias Marco Rice, como siempre. Marquito Echeverri, decí lo que pusiste en el chat, está bueno. No, en un momento me acuerdo que leímos en la radio, Swami hablaba de la historia de Stradivarius, el que hacía los violines, y tardaba uno por año. Entonces los amigos le decían, pero escúchame, no podés hacer uno por año, tenés que hacer más, que si no vendés uno por año, tenés que hacer más cantidad. Y él decía, lo que pasa es que yo los hago para Dios. Entonces, él lo hacía, o sea, él lo hacía, era, actuaba, era su karma, pero como lo hacía para Dios, lo hacía tan perfecto que es como que se olvidaba del resultado, porque hacía lo mejor que podía, lo más perfecto que podía. Y hoy en día esos violines, que no hay tantos en el mundo, valen miles hasta millones de dólares, porque son la perfección del sonido. Y él decía eso, él decía, yo los hago para Dios. Qué lindo. Bueno, gente querida, el sábado que viene, Dios mediante, modera Dardo, capítulo 5 y va a seguir, esto esta noche me leo todo lo que sigue acá, porque sigue con este tema que para mí complejo y complicado, las dos cosas, Marco Erice, que es renunciar. Dice, si tienes la mirada puesta en los frutos de tus acciones, te expones a verte afectado por la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Y sigue hablándonos ahí va. Qué hermoso. Zaira, un Zaira. omnipresente. Om Shanti Shanti Shanti.